Educación especial, discapacidad visual y auditiva. En esta clase vamos a ver lo que son los problemas actuales a los que se enfrenta la escritura de la historia de las personas con discapacidad. Para empezar, debemos de conocer primero lo que es la base, y para poder conocer la base necesitamos aprender estos dos términos: ¿qué es el presentismo y qué es el anacronismo? El presentismo dice: tratar de ver el pasado con ojos del presente. Anacronismo: hecho o circunstancia actual que no es actual, sino propia o característica de las costumbres del pasado. Vamos a poner ejemplos. En este ejemplo hay una pintura que se llama La Dama de la Perla, me parece. ¿Qué es lo que no encaja en esta pintura? Así es, lo que es la cámara. Muy bien, veamos la segunda. En esta denotamos que es un romano. ¿Y qué es lo que está haciendo? Fumando. Entonces, aquí el anacronismo sería el cigarro. Muy bien. En esta tercera imagen vemos que es la boca de pato, que es el celular, las uñas pintadas y el anillo. Muy bien. Esos son los anacronismos. Otro ejemplo más es este anacronismo nivel Star Wars. Igual, una pintura sobre una operación de una persona, pero en lugar de haber un médico, está Darth Vader abriéndole la panza al pobre señor. Ese sería otro anacronismo. No sé si me van entendiendo. ¿Qué dice? Presentismo, tratar de ver el pasado con ojos del presente, y anacronismo es hechos o circunstancias actuales que no es actual, sino propia o característica de las costumbres del pasado. Son lo que no encaja en esa época. Aquí en este caso, lo que no encajaría es la sombrilla, ya que la sombrilla es de China y en esta época todavía no existía la sombrilla como tal, con los flequitos y toda la cosa. Vamos a ver otro más entretenido. ¿Qué pueden observar aquí? Ok, para empezar, la bandera de México. La bandera de México no era para esa época. ¿Qué más? El guajolote, el mapa, los tenis, el barquito de juguete, los palos de golf, muy bien, las telas, la persona que lleva la maleta, la cancha de básquetbol, la podadora de césped, la reja o la cerca, el semáforo. ¿Qué otra cosa pueden ver? El hidrante. En la parte de atrás, las ventanas, hay ventanas modernas. El quinquel, muy bien. Todo ese tipo de cosas que observamos son modernas, que no van de acuerdo a esa época. Muy bien. Muy bien, hasta ahora lo hemos visto un poco fácil. Veamos ahora este. Corazón Valiente, no sé si algunos la hayan visto ya la película. Y si no la han visto, pues les recomiendo que la vean. No como tarea, solamente para que la vean. ¿Qué ven aquí? ¿Cuál sería el anacronismo? En efecto, el anacronismo es la falda. En esta, la pintura. Muy bien, los que vieron la película, es muy famoso lo que es la frase de libertad en ese tiempo, ¿no? Sale William Wallace guerreando y todo, y pues con todo su pueblo, ¿no? Gritan libertad. No existía la libertad en ese tiempo. Vamos a ver un poco de anacronismos de la película. El asociar la gaita a la cultura escocesa pertenece también al siglo. Muy bien. Repetimos 500 años después de los hechos de Corazón Valiente.
falda escocesa o kilt, siendo esta un invento inglés del siglo XIX. Así es. Caras pintadas de azul era una costumbre de los pictos, pueblo que habitó Escocia en tiempos de la invasión romana, es decir, casi 1000 años antes de lo que fue la película. En la Edad Media, los ciudadanos no se consideraban a sí mismos habitantes de un país o de otro, se consideraban siervos de un señor que a su vez debía fidelidad al rey de turno. Lo que platicábamos. Al final ellos no conocían la libertad porque no existía ese concepto de libertad. Igual lo de la pintura. Si ven la película y dicen, pues sí está padre la película, no hombre, como guerrero William Wallace, como lo liberó, pero la realidad es que no es cierto. La realidad es que ese concepto de libertad fue tiempo después, al igual que sus vestimentas. Pero si tú ves la película, pues te la crees porque no conoces de historia, al final de cuentas. A lo que voy es este tipo de situaciones que hay en el pasado que son engañosas y que muchas veces no nos percatamos y lo tomamos como algo real. Feminismo. Platiquemos de feminismo. La mayoría de las personas en la actualidad les gusta mucho lo que es el feminismo, lo que es el hecho de esta onda del empoderamiento de la mujer y todo este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Mi pregunta sería, ¿Frida Kahlo fue feminista, sí o no? Reflexiónenlo, piénselo de acuerdo a su forma de ver las cosas, si fue feminista o no fue feminista. Ok. Muchos dicen, o una gran parte, la mayoría me han contestado que en efecto no fue feminista. ¿Por qué? Bueno, porque la maltrataba Diego, porque le ponía el cuerno, porque Frida solamente se la pasaba brindándole pleitesía a Diego y perdonándolo por todas las amantes que tuvo, que realmente solamente fue una sufrida como tal y todo ese tipo de cosas. Por el otro lado dicen que no, que en realidad Frida sí fue una feminista, porque pues se pintaba a ella misma, porque ¿cómo se llama? Tuvo amantes, anduvo con Trotsky, entre otras personas. Cuando he hecho esta pregunta, el 80% aproximadamente de las personas a las que les he preguntado siempre contestan con que sí, efectivamente Frida no fue feminista, sino fue una persona nada más sufrida que le aguantó todos estos relajos a Diego Rivera. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Cuando yo le pregunto, ¿qué es feminismo? Muchas me contestan, dependiendo del concepto que cada uno tenga, la cultura que haya adquirido sobre el feminismo o lo que haya leído, dan diferentes tipos de argumentos. Algunos dicen, por ejemplo, que el feminismo pues es una mujer empoderada, una mujer que no se va a dejar de un hombre, una mujer que va a pelear por sus ideales, que va a buscar una igualdad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ese tipo de estándares no entra con los estándares de Frida Kahlo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo van a decir si Frida Kahlo fue a veces agachona o este tipo de cosas? Pues no, los estándares de una mujer feminista pues no van a encajar con lo que fue Frida Kahlo. Entonces ahí hay un choque. ¿Cuál es la respuesta? ¿Frida Kahlo fue feminista o no fue feminista? Veamos la respuesta. Frida es un símbolo del feminismo por algo más que por sus cuadros. Aunque el hecho de que una mujer hubiese llegado tan lejos en el mundo de la pintura en aquellos tiempos ya tiene mucho que aplaudir. Kahlo quiso ser una mujer luchadora en otros ámbitos, como el político. Defensora del marxismo y de los derechos de las personas indígenas, participaba activamente en política, un rol que estaba asignado casi en su totalidad al género masculino. Sin duda, donde podemos ver una mejor manifestación de sus ideales es en su trabajo. Frida era una mujer libre y así lo reflejaba en sus obras, en las que hablaba abiertamente ¿de qué? De sexualidad, de aborto, lactancia o maternidad. Daba voz a las mujeres reprimidas y enjauladas que no salían de sus casas o que no hablaban con libertad porque eso no correspondía a sus géneros. Muy bien, entonces si podemos observar,
¿Fue o no fue Frida Kahlo una mujer feminista? Claro que sí y claro que no. ¿Por qué? Si lo vemos con ojos del presente, no va a encajar en lo que son en los estándares de una mujer feminista del presente. Lo que platicábamos, alguien con los ojos del presente va a decir una mujer feminista es una persona que no se va a dejar, que va a ser una persona que va a luchar por la libertad, bla, 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 todo este tipo de cosas que son del presente. Pero ojo, Frida Kahlo no vivió en el presente, Frida Kahlo vivió en su época. Y en su época era otro tipo de estándares. Pero si nos ponemos a pensar, si han visto la película esta de Salma Hayek, me parece, se van a percatar de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sus tías van ahí a hacer revuelta a la casa de Frida y ella sale con una pistola y les dispara al aire para espantarlas, ¿no? Y lo que le decían, no, es que ellas son mis tías y lo que quieren es que yo esté echando tortillas. Entonces sí, si nos vamos al pasado a ver qué tipo de entorno social vivía Frida Kahlo, podremos observar entonces que ella sí era una mujer revolucionaria, una mujer feminista. Pero si queremos comparar a Frida Kahlo con los estándares de una mujer feminista de la hora, no va a encajar. Entonces no sería una mujer feminista. Por eso les digo, si lo ven con los ojos del presente, no es una mujer feminista. Si lo ven con ojos del pasado, así es, sí encajaría dentro de una mujer feminista. Este es lo que es el anacronismo y lo que es el presentismo. Como lo que platicamos, el presentismo trata de ver el pasado con los ojos del presente. Tratas de encajar un hecho con el pasado y pues no vas a poder. No sé si esto me van entendiendo un poquito. Es un poco complicado a veces ya cuando ponemos ejemplos más concretos. ¿Por qué? Porque no son tan fáciles como este tipo. Así es. Muy bien, retomando, lo que acabamos de ver son estos dos términos que nos van a ayudar para más adelante poder discernir todo este proceso que trae la discapacidad y enfocado a lo que es la cultura ciega y la cultura sorda. Así es, vamos a ver otros ejemplos. Allí les dejo una tarea para que la puedan hacer sobre el anacronismo y el presentismo. Por favor, igual tienen una semana, respeten lo que son las normas APA y este tipo de conceptos. Muchas gracias, yo me despido.